El Instituto para la Economía y la Paz presentó resultados sobre el índice de paz en México, donde se revela que la violencia tuvo un costo económico para el país de 4.5 billones con B de pesos el año pasado. Vamos a platicar con Carlos Juárez, él es director en México del Instituto para la Economía y la Paz. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Darío, muy buena tarde, me da gusto saludarte, saludar al auditorio. Gracias por este espacio. También te saluda Rogelio Varela. Carlos, bienvenido, buenas tardes. Muchas gracias, Rogelio, buenas tardes. ¿Cómo llegan a esa estratosférica cifra de 4.5 billones de pesos? Es una cifra descomunal esto que presentamos, 4.5 billones, 18% del PIB. Y sin embargo, podríamos opinar algunos que es una cifra relativamente conservadora. Miren, cada año estimamos las diferentes manifestaciones de violencia, incluidos homicidios, otros delitos, y el efecto que estas dinámicas criminales y violentas tienen en la economía del país. Medimos los gastos del sector público, del gobierno, todo lo que se gasta y se invierte en el sistema de seguridad pública, patrullas, policías, salarios, presupuestos públicos en esos rubros. Medimos también el costo del sistema penitenciario, que es carísimo, mantener las prisiones, todo el tema de presupuesto para el sistema judicial, el procesamiento de sospechosos, todos los juicios y procesos jurídicos para investigar y llegar a una sentencia, y esto es solamente del lado público. Parte de las empresas medimos a partir de las encuestas de victimización qué tan expuestas están las empresas de nuestro país a delitos y a eventos de violencia, y entonces encontramos que las empresas en México tienen que invertir en cámaras de seguridad, en herrería, seguridad privada, en algunos casos reubicar sucursales, y pérdidas económicas en el transporte, mercancías que se pierden, y además del impacto hacia el sector privado, tenemos un componente del gasto privado de las personas y las familias. Pensemos en un muchacho de 20 años que es asesinado en la vía pública, la familia tiene que llevarlo al hospital, tal vez servicios médicos, un funeral, sustituir el ingreso de este muchacho si es que pierde la vida, y la economía, aquí es donde lo llevamos un poco más allá del modelo, la economía se pierde de la contribución de este joven al dinamismo económico a través de su trabajo, formal o informal, y su consumo por el resto de los años de vida productiva que le quedaron. Es decir, hay un gran impacto muy amplio que va mucho más allá del gasto público, de la violencia hacia nuestra economía. Ya no hablemos de la inversión extranjera directa que se inhibe, que se pierde, ni de todos los negocios que ya no suceden cuando tenemos niveles de violencia tan alarmantes como los que vemos en México. Por supuesto, Carlos. Estos costos de la violencia, pues lo termina pagando toda la sociedad. ¿Esto se está reflejando en precios de productos y servicios más altos? Y por supuesto que lo impacta, no solo en la transferencia directa de estos costos, implica la inseguridad hacia los precios, sino también en los efectos del miedo. Pensemos cuántas empresas en el país tienen entre sus empleados a víctimas de violencia, personas que han perdido un familiar o que han reportado como desaparecido a un familiar, o todos los cambios en las dinámicas y comportamientos que tenemos que hacer. Te pongo ejemplos muy específicos. Si la colonia en la que vivo se vuelve más peligrosa, tendré que tomar un taxi en lugar de tomar el autobús, porque sé que me asaltan en el trayecto a mi destino. Y un familiar, pensemos en mi hija, tiene riesgos a la hora de ir a su escuela por las horas, por la falta de iluminación, tendremos que cambiar las conductas, tal vez llevarla, comprar un vehículo si es posible, o tener alternativas de transporte público. Hay muchos comportamientos que se alteran, que cambian, que íbamos a salir a comer, a divertirnos a algún lado, ya no lo hacemos porque se vuelve peligroso el entorno, y todo esto va acumulándose en una gran bolsa que nos lleva a estos números tan altos. ¿En cuánto tiempo se ha disparado este número, como bien lo mencionas? Porque el tema de la inseguridad, pues tan solo en el último sexenio
se disparó dramáticamente. Hoy día pues no hay prácticamente ningún lugar en el país en el que uno pueda caminar tranquilamente. Sí, nosotros ubicamos en el tiempo el inicio de esta crisis actual de violencia en 2006 con la declaratoria de la guerra contra las drogas. Pero desde entonces hemos venido acumulando y acumulando homicidios, impunidad, corrupción y una estrategia que cada sexenio vemos fracasar porque está concentrada exclusivamente en la fuerza pública, que ha dado una tendencia muy clara hacia la militarización de la seguridad, a pesar de que todos los expertos y expertas opinan que no es el camino adecuado, y vemos entonces una estrategia de seguridad pública que es muy costosa y muy ineficaz. Esto viene de la mano con la crisis de homicidios, con la crisis de desaparición y con toda la crisis de delitos de las que el sector privado y las familias son víctimas. Claro. Y normalizar la violencia, ¿tú ves que sigue siendo pues la realidad de nuestro país a pesar de pues los cambios que se están dando en el tema de seguridad en esta administración? Mira, ojalá que no nos acostumbremos a estos niveles de violencia, ojalá que no nos acostumbremos a vivir con miedo. Sin embargo, hay algunas señales. Te pongo como ejemplo el tema de personas desaparecidas. Sí. Se acumulan en la última década más de 130,000 personas que no están localizadas, no sabemos dónde están, no sabemos por qué se las llevaron, pero sabemos que sus familias las están buscando. Imagínate qué país somos, tan indolente, tan apático, que puede desaparecer más de un estadio Azteca lleno de personas y el país sigue como si nada, los sectores siguen en su camino, el país continúa con su vida cotidiana y solamente son las madres, las familias, quienes están buscando a sus desaparecidos. Pero yo pregunto, pues, ¿cuántas personas tienen que desaparecer en México para que se declare una emergencia, para que todas las energías del país, no solo del gobierno, que es el principal responsable, sino el resto de los sectores sociales, estemos abocados a buscar a quienes están desaparecidos? Pues te queremos agradecer estos minutos, Jesús Cervantes, director Carlos Juárez, director en México del Instituto para la Economía y la Paz. Yo les agradezco mucho y si me permiten un último comentario. En este índice de paz, que es la 12ª edición del Índice de Paz México, hemos incluido una sección bastante amplia sobre la dinámica fronteriza entre México y Estados Unidos. Todo lo que cruza de un lado hacia otro, en general son bienes útiles, para bien, legales, pero en las dinámicas de ilegalidad en el cruce fronterizo tenemos armas, trata de personas, fentanilo, migrantes de un lado y del otro, y esto va a reconfigurar la geografía de la violencia en nuestro país. Les invito a que lo revisen, quienes estén interesados en comprender las dinámicas actuales y cómo esto viene a propósito de la coyuntura del cambio de gobierno en Estados Unidos. Muchas gracias, Carlos.